Un bendecido lunes. Muchas y muchas felicidades. Gracias nuevamente. En realidad estamos agradecidos de que ustedes sigan nuestra programación y seguimos orando por cada uno de ustedes. Nos da un gusto y una alegría que hoy estemos en esta escuela, pero más que nada en la escuela de nuestro Señor Jesucristo, que a todos nos está llevando a una enseñanza de perfección, en la cual no es realmente obligada, sino con un corazón de gracia para poder servirle a quien queremos servirle. Por eso hoy el título, y lo cuenten a sus hijos. ¿Pero qué le vas a contar a tu hijo? Bueno, esto lo vamos a ver a través de nuestro pastor Hugo Gambetta. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Nuevamente en este lunes les damos a todos un saludo muy cordial, deseando las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes. Y nuevamente vamos a orar antes de abrir el Santo Libro de Dios. Voy a pedirle al Pastor Víctor que nos guíe en oración en este día para poder iniciar el estudio de su palabra. Señor y amante Padre, agradecemos en este segundo día de la semana, rogándote, Padre, que nos des la enseñanza de tu Espíritu para poder contar la historia que ha sido, Padre, desde el principio, en la forma, Señor, que tú has venido queriendo educar a tu pueblo, a este pueblo remanente que ha de quedar para el día de tus juicios. Por eso, Padre, hoy rogamos que tú nos instruyas como Padre que hoy somos, hijos que nos has entregado a nuestro cargo. Señor, danos a través de tu palabra este conocimiento para poder, Padre, impartirlo a nuestros hijos. Permítenos, Señor, vivir conforme a tu voluntad, pero más que la letra, enseñarles a nuestros hijos a través de nuestros hechos, a través de nuestros caracteres, a través de nuestras palabras, y que toda esta enseñanza, Padre, pueda ser porque la hemos recibido de tu persona. Quédate, Señor, con nosotros en este estudio y sé, Padre, con tu Espíritu en este momento que habremos de expresar lo que dice tu libro sagrado. Te lo pedimos y te lo suplicamos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pastor, pues, y lo cuenten a sus hijos. ¿Qué iban a contar, pastor? La lección del día de hoy, del lunes, dentro del tema general de la educación, esta semana estamos estudiando la adoración en la educación. Y uno de los elementos de adoración del pueblo de Dios siempre ha sido la música, los himnos, los cánticos, las alabanzas a nuestro Dios. En realidad nuestra Biblia contiene un himnario, el himnario del pueblo de Israel, y es el libro de los Salmos. Nosotros le llamamos salmos en español. La palabra hebrea es tehilim, y tehilim significa cánticos de alabanza, cánticos de alabanza. Y justamente es una de las maneras de adorar a Dios. Pero aquí se combina algo más interesante todavía, porque en los cánticos se enseñaba, se repetía la historia y se contaba y se cantaba. Y lo que enseñaban a sus hijos eran las palabras de Dios. El pueblo de Israel aprendía de memoria esos cánticos y los cantaba de corazón, que incluían las enseñanzas de Dios en su santa palabra. Por ejemplo, fue Moisés el que escribió un cántico que se lo enseñó al pueblo de Israel. Podemos leerlo en el libro de Deuteronomio,
Deuteronomio en el capítulo 31, dice en el versículo 30, Deuteronomio 31, 30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y este se conoce como el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y en este cántico muestra la historia de cómo Dios guió a su pueblo a lo largo de las peregrinaciones en el desierto. Era para que el pueblo lo aprendiese y recordase las experiencias por las cuales pasaron. Y en el cántico, capítulo 32, cántico de Moisés, dice en el versículo 7, y esto lo cantaban ellos: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué era lo que había que preguntarle a los padres y a los abuelos y a los ancianos? Pregunta, considera los años de las generaciones antiguas. Y entonces sigue diciendo cómo Dios guió a su pueblo cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Y sigue explicando cómo Dios estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y cuenta cómo Dios se preocupó por su pueblo. Lo que tenían que contar a sus hijos eran la historia de años pasados, de antiguas generaciones. Nuevamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Otra vez, aquí está la enseñanza. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo tememos a Dios? Porque eso dice el mensaje del primer ángel: temed a Dios. Dice: guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Ahí está la enseñanza, lo que tenían que contar a sus hijos, los mandamientos de Dios. A tu hijo y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Noten que dice: las repetirás a tus hijos. Por eso la lección del día de hoy lleva por título: y lo cuenten a sus hijos. Esto es lo que tenemos que contar, las enseñanzas de Dios, la manera como Dios nos ha guiado. Y hablábamos acerca de los salmos, porque los salmos eran enseñanza cantada. Saben que a veces pasan muchas cosas en nuestra vida y muchas cosas que nos dicen nuestros padres y nos olvidamos. Pero cuando nos enseñan un cantito de niños, todavía llegamos a viejo y todavía nos acordamos las palabras de aquel canto, porque lo que entra con la música queda grabado. Por eso Dios les dio
el himnario al pueblo de Israel, el libro de los Salmos. Y hoy vamos a sacar de uno de esos salmos las enseñanzas. El Salmo 78 nos dice nuestra lección, lee el Salmo 78 y vamos a ver cuál es el papel que ocupa la adoración y cómo la enseñanza debe enseñarnos a adorar a nuestro Dios. Salmo 78. Esto lo cantaban los hijos de Israel. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Ahí está otra vez. Los padres deben contar a sus hijos las cosas, maravillas de Dios. Lo que hemos oído y entendido viene porque nuestros padres nos lo contaron. Qué terrible que una generación no pase a la que sigue el conocimiento de Dios, de su palabra y de sus mandamientos. Es terrible que quede truncado en una generación la adoración a Dios y el servicio a Dios y no lo pasemos a nuestros hijos. Dice el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Mi hermano, mi hermana, abuelo, abuela, toma tiempo para sentar a tus nietos en tus rodillas y contarles las maravillas de Dios, contarles de su ley, de cuando Él bajó sobre el monte Sinaí y proclamó los 10 mandamientos. A los niños les encantan las historias. Cuéntales las maravillas que Dios nos ha enseñado. Sigue diciendo, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Esa es nuestra obligación, hermano, hermana que me escuchas. Padres enseñen a sus hijos, abuelos enseñen a sus nietos y a sus nietas, porque ya cuando llegan a cierta edad más grande, quieren escuchar más a los amigos antes que a los abuelos. Pero cuando están chiquititos, tú tienes la oportunidad, los tienes en tus manos, los tienes contigo, háblales, enséñales los cánticos, enséñales a orar, enséñales las historias de la Biblia para que nunca se las olviden, porque dice el proverbio, instruye al niño en el camino en que debe de andar, y aun cuando llegare a viejo, no se apartará de ello. Entonces, nuestra obligación es enseñarles a nuestros hijos. Dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán más allá, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Oh, qué tremendo este salmo, cómo nos dice cómo debemos de enseñar a nuestros hijos y aún contarles cómo nuestros antepasados fueron desobedientes y cómo Dios ahora nos llama a nosotros a que no sigamos el mal ejemplo, sino los buenos ejemplos de nuestros padres. Por eso, Dios nos llama a enseñar a nuestros hijos las maravillas que Él
nos ha dado, las experiencias de nuestra vida. Yo, hermanos, he escrito un libro de las experiencias hermosas de nuestra familia. Y cada vez que sucede algo especial en que se vio la mano de Dios actuar, me siento y lo registro. Lo dejo escrito para que un día, cuando ya yo no esté, si es que el Señor no viene antes, mis nietos puedan leerlo y se lo lean a los hijos de ellos, aun cuando yo no esté, para que el testimonio de cómo Dios ha actuado en nuestro hogar, en nuestra familia, las maravillas que Dios ha hecho, puedan ser contadas a las generaciones futuras, a las generaciones que aún no se han levantado. Yo sé que en esta hora me ven muchos abuelos y abuelas. A veces los que más nos ven son los ancianos, porque están en casa, porque tienen la oportunidad de escuchar este canal. Los que están en edad de trabajo, pues pasan el día ganando el sustento. Los niños están en la escuela, los padres ocupados, pero los abuelos que me están escuchando, tomen tiempito todos los días, háganlo una rutina, háganlo parte del día, que los niños sepan, tengo una hora para estar con mis abuelos, tengo una hora para que mi abuelita me cuente historias, para que mi abuelito me hable de la palabra de Dios. Y ustedes van a ver cómo los niños se deleitan, incluso les van a decir, abuelo, cuéntame otra vez la historia que me contaste ayer, porque a los niños les gusta que se les repitan las mismas historias. No tienes que estar devanando tu cabeza buscando cosas nuevas y diferentes que decirle. Yo voy con mis nietos y me dice, abuelo, la historia de Samson, abuelo, la historia de David. Y ya se las he contado 20 veces, pero a ellos les gusta escucharla. Y eso se va grabando en el corazón de ellos y los va moldeando, los va cincelando, los va formando para que lleguen a ser parte de su fibra, de su ser. Y esa fe, como acabamos de leer, se pase de una generación a otra. Noten, por favor, lo que acabamos de leer allí en el Salmo 78. Dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán después de nosotros, y los que se levantarán lo cuenten también a sus hijos. Esto es lo que Dios quiere, que la fe no se pierda, que la fe no quede truncada. Por eso dice el versículo 3, hablaré las cosas de tiempos pasados, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. ¿Para qué? Versículo 7. A fin de que pongan su confianza en Dios. Esa es la razón para contar a nuestros hijos, para que pongan en Dios su confianza. Hoy se ha levantado una generación que no conoce a Dios. Conocen de las computadoras, conocen de los iPads, conocen de los teléfonos, conocen de los juegos, conocen del deporte, conocen de los artistas, pero no conocen de Dios, porque no hubo quien les hablase estas cosas. No dejes pasar tu oportunidad. Y si cuando tú tuviste la oportunidad de educar a tus hijos en los caminos de Dios, no lo hiciste por negligencia, por ignorancia,
por no haber conocido tú mismo la verdad ni el Dios verdadero. Aprovecha que ahora tienes tus nietos y háblales a ellos. Y tú me dices, pero es que no me traen mis nietos, es que no los veo. Agarra tu teléfono y llámalos. Ustedes saben lo que van a recordar sus nietos cuando ustedes no estén. Mi abuelita me llamaba y me contaba de Jesús. Mi abuelo me hablaba de Dios por teléfono. Los niños tienen más tiempo. Y si están jugando, llámalos y diles, ven, tengo algo importante que contarte. Y ellos van a escuchar y nunca se van a olvidar de las cosas que tú les enseñaste. Pasemos la fe a la próxima generación. Enseñémosle a adorar a Dios, a confiar en Él, a ver sus maravillas. Cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale por qué tú te hiciste creyente, por qué tú te bautizaste. Cuéntale esas historias para que ellos las conozcan, las atesoren y las puedan compartir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esto es lo que nos enseña hoy nuestra lección de escuela sabática. Y esto es lo mismo que nos enseña el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Y esa paciencia incluye, hermanos, tener tiempo, ser pacientes para educar a nuestros tiernos, a nuestros niñitos. Cuanto más chiquitos son, cuando ya comienzan a entender, cuando ya prestan atención a las historias, no desaproveches esos momentos que son prístinos, que son únicos, porque el cerebro del niño es como una esponja y el niño quiere más y que le digan más y que le hablen más, y a veces los padres no tienen tiempo, y quienes educan a nuestros hijos son los artistas de televisión, son los paganos, los blasfemos, y allí se la pasan delante de un televisor escuchando cosas que les destruyen su vida y les destruyen su fe. Pero si tú les das tiempo, los hijitos, los niños, los nietos van a venir a ti y van a recibir de ti las palabras que tú les puedas enseñar. Yo te invito en el nombre del Señor que les des con paciencia la enseñanza para que sean de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si no hay quien les hable, ¿cómo van a oír? Mira cómo dice el texto. Eso está en Romanos. En Romanos, en el capítulo 10, dice en el versículo 14, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Nuestros hijos no creen y no invocan el nombre de Dios. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les enseñe, quien les predique? Por eso es nuestra labor enseñar, contarle las historias para que sean creyentes y no incrédulos. Para que esta generación que se está siendo educada por otros medios, si tú no les enseñas, la calle se va a encargar de enseñarles. Sus amigos les van a enseñar lo que tú no quisieras que tuvieran que aprender. Y aún en la escuela, aún con las tareas de matemáticas y de ciencias, les van a sembrar la semilla de la duda, de la incredulidad.
pero lo que se aprende de niño no se olvida. Y si ellos aman al Señor Jesús, si les enseña a que Jesús los ama, Él es quien los protege y los cuida, esas enseñanzas perdurarán en ellos. Que Dios nos ayude a pasar la antorcha a la próxima generación. Amén. Muchas bendiciones.